No era un error del sistema. Ojalá hubiera sido un error. Cuando vi el video de seguridad, se me cayó el café de las manos. Ahí estaba yo. Era mi cara, era mi uniforme, era mi forma de caminar, entrando a la habitación 407 a las 3 de la mañana. El problema es que a esa hora yo estaba a 800 kilómetros de distancia, de vacaciones en la playa. Esa cosa que usaba mi cara se paró frente a la cama de la paciente y no le dio medicina. Se inclinó sobre ella y le susurró algo que la hizo gritar hasta desgarrarse la garganta. Y luego, la cosa miró la cámara de seguridad y sonrió con una sonrisa que tenía demasiados dientes. Hoy vamos a entrar a los pasillos donde la gente va a sanar, pero termina perdiendo el alma. Hospitales psiquiátricos, guardias nocturnos y doctores que no son humanos. Apaga la luz, cierra la puerta con seguro y si escuchas un timbre de enfermería, no contestes. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Real Mix Paranormal. Yo soy Carlos Preciado y esta noche vamos a cruzar una línea que a muchos les da pavor. Los hospitales, lugares de vida y muerte, lugares de dolor y esperanza. Pero ¿qué pasa cuando el hospital mismo está enfermo? ¿Qué pasa cuando los que caminan por los pasillos de noche con batas blancas y credenciales no son doctores, ni enfermeras, ni siquiera personas? Hoy les traigo una recopilación brutal basada en testimonios reales de personal médico y de seguridad que vieron lo imposible y vivieron para contarlo. Vamos a hablar de dobles malignos, de tecnología que predice la muerte y de entidades que se alimentan de la locura. Les pido que abran su mente. Lo que van a escuchar desafía la lógica, pero recuerden, en la oscuridad, la lógica es lo primero que se pierde. Respiren profundo, inhalen paz, exhalen miedo. ¿Listos? Vamos a la primera ronda. Esta historia le pasó al Dr. Julian, nombre cambiado, un psiquiatra muy respetado en Portland. Julian era un hombre de rutina: café a las 6:30, revisar expedientes, ver pacientes, una vida tranquila, solitaria, dedicada a la mente humana. Pero un martes de octubre, su mundo se vino abajo. Recibió una llamada de la farmacia del hospital. La jefa de farmacia, Betty, sonaba nerviosa. Doctor, necesito verificar la orden de haloperidol para el señor Gregory. El sistema dice que usted autorizó 40 miligramos diarios. Eso es una dosis letal, doctor. Julian se quedó helado. Él tenía a ese paciente con 5 miligramos. 40 miligramos lo matarían en cuestión de días. Le dijo que era un error, que él nunca mandó eso. Betty le contestó: Doctor, la orden se ingresó anoche a las 11:43 p.m. con su usuario y su contraseña, desde su computadora. Julian corrió a la farmacia, vio la pantalla, ahí estaba, su firma digital, su ID. A esa hora él estaba en su casa viendo televisión, pero no era la única. Empezaron a salir más. Una orden de Adderall para una niña de 17 años, 3 veces la dosis máxima. Una orden de fentanilo para un paciente que solo iba por ansiedad. Alguien estaba usando su nombre para convertir el hospital en un matadero. La administración lo llamó. Le mostraron fotos de 2 pacientes en urgencias por sobredosis. «Usted recetó esto», le gritaban. Julian juraba que no. La policía llegó, lo interrogaron como a un criminal, le quitaron su licencia temporalmente. Él se sentía en una pesadilla kafkiana. ¿Quién lo odiaba tanto? ¿Quién quería destruir su vida y matar a sus pacientes? Pero esa noche, en su casa, mientras revisaba los registros obsesivamente, encontró el patrón. Todas las recetas falsas se surtían y se recogían físicamente, pero no por los pacientes.
eran recogidas por un servicio de mensajería externo, un servicio nuevo que el hospital había contratado hacía 2 meses. Julian investigó a la empresa, Secure Health Logistics. No existía. La dirección era un buzón abandonado, pero descubrió quién había autorizado el contrato de esa empresa fantasma. Fue su colega, el Dr. Nathan, el hombre que le sonreía en los pasillos, el que le prestaba libros. Nathan había creado una red de tráfico de drogas usando las credenciales de Julian como chivo expiatorio. Nathan estaba vendiendo dosis letales en la calle bajo el nombre de Julian. La policía atrapó a Nathan cruzando la frontera con Canadá. Llevaba $300,000 en pastillas en la cajuela. Julian recuperó su licencia, pero algo se rompió en él. Entendió que el verdadero terror no son los fantasmas. El verdadero terror es la persona que se sienta en el escritorio de al lado, te saluda todos los días y mientras te mira a los ojos, está planeando cómo usarte para matar. Qué fuerte, ¿no? A veces pensamos que los monstruos tienen garras, pero a veces tienen bata blanca y un título universitario. Lo que me impacta de esta historia es la vulnerabilidad. Tú construyes una vida, una reputación, y alguien con acceso a tu contraseña te la puede destruir en una noche. Y más allá de lo legal, piensen en la energía. Ese doctor, Nathan, estaba dispuesto a sacrificar vidas humanas, a niños, a ancianos, solo por dinero. Esa frialdad es psicopatía pura. ¿Cuántas veces confiamos ciegamente en nuestros compañeros de trabajo? Esta historia nos enseña a ser celosos de nuestra información, de nuestras llaves, de nuestro acceso. La traición siempre viene de quien tiene la llave de tu puerta. Vámonos ahora al Hospital Memorial Riverside, turno nocturno. Nuestro protagonista es un camillero, llamémosle Mark. Mark trabajaba en el 4º piso, el área de cuidados prolongados. Era enero, hacía frío y el hospital crujía como un barco viejo. Todo empezó con un sonido. Ding dong. El timbre de llamada de enfermería. Mark miró el tablero. La luz roja parpadeaba en la habitación 4B. El problema es que la 4B estaba vacía. El paciente había muerto 3 meses antes y el cuarto estaba cerrado por renovación. No tenía cama, no tenía muebles. Mark fue a investigar. Abrió la puerta. Oscuridad, frío, el botón del timbre, el cable estaba desconectado de la pared, colgando. Mark pensó, qué raro, un cortocircuito. Pero al regresar al mostrador, la enfermera Diane estaba pálida. Mark, le dijo, mira la hora. Eran las 2:27 AM. A las 2:30 AM, exactamente 3 minutos después, el paciente de la habitación de al lado, el señor Thompson, entró en paro cardíaco. Casi se muere. Lo salvaron de milagro. En tono de misterio, Mark no le dio importancia. Coincidencia, pero a las 5 AM sonó otra vez. Ding dong. Habitación 4B. Mark miró el reloj. 5 en punto. A las 5:03 AM, la señora Briggs, en la habitación 4C, dejó de respirar. Murió. 3 minutos exactos. Esto siguió pasando por 2 semanas. Cada vez que la 4B sonaba, 3 minutos después, alguien en el piso entraba en crisis. Era como una alarma, un aviso, la muerte tocando el timbre antes de entrar. En tono de clímax, una noche Mark decidió enfrentar esto. El timbre sonó a la 1:47 AM. Mark corrió a la habitación 4B, abrió la puerta de golpe y vio algo que lo hizo renunciar al día siguiente. El cable del timbre,
Ese cable viejo y espiral estaba conectado, pero no a la pared. Estaba conectado a la nada. El enchufle flotaba en el aire, a unos centímetros del muro, vibrando, y en la cama vacía, en el colchón desnudo, se veía la huella de un cuerpo pesado que se acababa de levantar. Mark salió corriendo. A la 1:50 a.m., el señor Cross falleció en la habitación 4G. Mark investigó en los archivos del sótano. Encontró un reporte de 1987, el año que inauguraron el hospital. Resulta que hubo un fallo eléctrico el día de la inauguración y 3 pacientes murieron en ese piso mientras arreglaban los cables. La habitación 4B nunca fue un cuarto normal. Era el nexo. Hoy en día, dicen que las enfermeras de ese piso ya no se asustan. Cuando suena la 4B, corren a las habitaciones de los otros pacientes con el carrito de paros. Usan la maldición como herramienta. El fantasma les avisa quién sigue. ¡Qué locura! Imagínate trabajar ahí, escuchar ese ding-dong y saber que tienes 180 segundos para encontrar a quién se va a llevar la muerte. Es una ruleta rusa. Lo interesante aquí es cómo la tecnología obsoleta, ese cable viejo, sirve de puente. Siempre se ha dicho que la electricidad y los espíritus van de la mano, pero lo que más me pega es el final. El personal aprendió a usarlo. El fantasma les avisa. ¿Será una entidad malvada burlándose o será algún antiguo enfermero que se quedó atrapado y trata de ayudar desde el otro lado? ¡Ey, atención! El señor Cross se nos va. Es escalofriante, pero también extrañamente conmovedor, aunque yo, la neta, renunciaba el primer día. Esta es la historia que más me perturbó. Le pasó a una enfermera psiquiátrica llamada Sara. Sara se fue de vacaciones una semana a Florida. Playa, sol, relax. Cuando regresó al trabajo el lunes, su jefe, el doctor Henley, le aventó unos expedientes en la mesa. Sara, necesito que revises tus notas de la semana pasada. Hay cosas muy agresivas aquí. Sara se rió. Doctor, yo estaba de vacaciones. No vine la semana pasada. El doctor la miró serio. Sacó su celular y le mostró el horario. Ahí estaba. Sara había checado entrada y salida todos los días de esa semana. Le mostró las notas clínicas. Era la letra de Sara, su misma G curvada, sus mismos puntos sobre las I. Pero lo que decían las notas era horrible. Decían que ella había sometido a pacientes, que había cambiado medicina sin permiso, que había hecho experimentos de resistencia al dolor. Sara fue a seguridad. Quiero leer los videos. El guardia puso la cinta del martes pasado, y ahí estaba ella, caminando por el pasillo, con su uniforme morado, con su mismo peinado, con su mismo café de 2 azúcares. Pero cuando la cámara hizo zoom a la cara, los ojos, esa mujer no parpadeaba. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos, como un robot o un mímico. Sara fue a ver a sus pacientes favoritos. La señora Moss, una viejita adorable, se escondió bajo la cama al verla. «No me hagas daño otra vez», gritó. «Tú hueles a cobre, tú no eres la buena». La señora Moss le dijo que la otra Sara le había preguntado cosas sobre su hijo muerto, cosas que solo la verdadera Sara sabía, pero las usaba para torturarla psicológicamente. Esa noche, Sara se quedó en su coche vigilando la salida de personal. A las 11 p.m. vio salir a su doble. La siguió. La otra Sara no fue a su casa. Fue a un edificio gubernamental sin ventanas a las afueras de la ciudad. Entró con una tarjeta de acceso negra. Al día siguiente, Sara encontró un sobre en su buzón, sin remitente. Adentro había fotos de ella en Florida y fotos de ella en el hospital, al mismo tiempo, y una nota mecanografiada que decía: Fase 1 de reemplazo completada. Sujeto original descartable.
Sarah renunció ese mismo día, se mudó de estado, vive escondida, pero dice que a veces cuando camina por la calle ve su propio reflejo en los aparadores y el reflejo le sonríe antes de que ella mueva la boca. No mames. Perdón por la expresión, pero esto está cañón. Estamos hablando de doppelgangers, dobles. ¿Han escuchado la teoría de que hay entidades que practican ser humanos? ¿O será un experimento gubernamental de clonación o máscaras hiperrealistas? La nota decía fase 1 de reemplazo. Eso significa que el plan era eliminar a la original y dejar a la copia. ¿Cuánta gente que conocemos ya no es la gente que conocíamos? ¿Tu vecino cambió de repente? ¿Tu jefe actúa raro? Quizás ya los cambiaron. Esta historia me va a dejar pensando mucho tiempo. Si ves a alguien igual a ti, corre o mátalo antes de que te mate a ti. Familia, si ustedes han visto a su propio doble o si han trabajado en hospitales y han visto cosas que no tienen explicación, necesito saberlo. No se queden con eso guardado. Manden su historia a mi correo personal, realmixhistorias@gmail.com. Si les da miedo que los reconozcan, pongan en el asunto "me gustaría que fuera anónimo". Yo les cambio el nombre, la ciudad, todo, pero el mundo tiene que saber la verdad. Déjenme en los comentarios, ¿cuál historia les dio más miedo? ¿La receta mortal, el timbre fantasma o la enfermera doble? Los leo a todos. Ahora les traigo el caso del Dr. Mercer. Este caso no salió en las noticias, porque el hospital pagó millones para silenciarlo. Pero una expaciente, Clara, me contactó para contarlo. Clara sufría de parálisis del sueño y pesadillas recurrentes. Su familia la internó en una clínica privada de lujo, famosa por su tasa de éxito del 100%. Su médico asignado fue el Dr. Mercer, un hombre carismático, elegante, de esos que te hacen sentir seguro al instante. Las sesiones eran extrañas. Mercer no usaba libretas, solo se sentaba frente a ella y la miraba fijamente a los ojos sin parpadear durante 1 hora. Clara dice que sentía como él escarbaba en su cerebro, no con palabras, sino con la mirada. Una noche, Clara tuvo un episodio de parálisis en su habitación. No podía moverse, pero vio que la puerta se abría. Entró el Dr. Mercer, pero no caminaba, flotaba a unos centímetros del suelo. Se acercó a su cama. Clara quería gritar, pero estaba paralizada. Mercer se inclinó sobre ella, y entonces su rostro humano se derritió. Literalmente se cayó como cera derretida, y debajo no había músculos ni huesos. Había una oscuridad que se movía, como humo negro con dientes. Esa cosa le susurró al oído: Tus miedos son deliciosos, Clara. Dame más. Y empezó a aspirar. Clara sintió cómo le sacaban la energía vital por la boca. Al día siguiente, Clara estaba agotada, pero curada. Ya no tenía pesadillas, porque ya no soñaba. Se sentía vacía, como un cascarón. Cuando la dieron de alta, investigó. Descubrió que 3 pacientes anteriores del Dr. Mercer se habían suicidado poco después de salir. Todos decían lo mismo en sus cartas de despedida: Él se comió mis sueños. Ya no queda nada adentro. El Dr. Mercer sigue practicando, sigue teniendo éxito, porque lo que él hace no es curar, es vaciar. Es un depredador disfrazado de sanador. ¡Qué horror! Esto me recuerda a los vampiros psíquicos. Piensen en esto. ¿Qué mejor lugar para un ser que se alimenta del sufrimiento mental que un hospital psiquiátrico? Es un buffet libre. El Dr. Mercer probablemente no sea humano,
O tal vez hizo un pacto para obtener juventud o poder a cambio de recolectar almas rotas. Lo más triste es que cura a los pacientes quitándoles todo. Es como si te doliera un dedo y te cortaran el brazo. Ya no duele, pero te falta una parte de ti. Vamos con la última. Esta es de un guardia de seguridad, David. David trabajaba en el turno nocturno, monitoreando cámaras. Una noche notó algo raro. A las 2 a.m. en punto, todas las cámaras del ala psiquiátrica se iban a negro, estática total, y regresaban a las 2:20 a.m., 20 minutos ciegos, todos los días. David reportó el fallo. Su jefe le dijo: No te metas, es el reinicio del servidor. Pero David no era tonto. Un servidor no tarda 20 minutos y no apaga solo un ala. Empezó a notar un patrón. Los pacientes amanecían con moretones después de esos apagones, o peor, amanecían muertos. Causas naturales, decían los doctores. Una noche, David decidió ser valiente. A la 1:55 a.m., dejó el cuarto de monitores y bajó al ala psiquiátrica. Se escondió en un cuarto de limpieza con una rendija para ver. Dieron las 2 a.m. Las luces del pasillo parpadearon y cambiaron de color, de blanco clínico a un rojo tenue de emergencia. El silencio se hizo pesado. No se oía el aire acondicionado, nada. Y entonces los vio. No eran doctores, no eran fantasmas, eran figuras altas, vestidas con trajes de protección biológica antiguos, de esos de los años 50, con máscaras de gas de cuero y mangueras. Caminaban lento, arrastrando los pies. Entraban a las habitaciones de los pacientes. David escuchaba ruidos húmedos, como de succión, como si estuvieran aspirando algo de los pacientes. A las 2:18 a.m., las figuras salieron. Uno de ellos se detuvo frente al cuarto de limpieza donde estaba David. La máscara de gas giró hacia la puerta. David aguantó la respiración. La figura levantó una mano enguantada y hizo un gesto de silencio. Luego, se desvanecieron en el aire justo cuando las luces volvieron a blanco a las 2:20 a.m. David nunca volvió. Dice que esos 20 minutos no pertenecen a nuestro tiempo. Es un tiempo prestado por entidades que vienen a cosechar dolor en los hospitales. Familia, hoy no dormimos. Hospitales que son granjas de energía, dobles que nos reemplazan, tecnología que avisa la muerte. La conclusión es clara: somos ganado. Hay fuerzas allá afuera que nos ven como recursos, pero el conocimiento es poder. Ahora que saben esto, estén alertas, confíen en su instinto. Si el hospital se siente mal, salgan. Si el doctor no parece el doctor, pregunten. Protejan su luz. Es lo único que tienen que ellos no pueden copiar. Suscríbanse a Real Mix Paranormal y recuerden, estas historias se disfrutan mejor con la luz apagada, conduciendo solo en una oscura carretera y cuando no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.